Dios les bendiga, mis amados. Qué lindo es poder llegar nuevamente a la intimidad de sus hogares para que podamos juntos disfrutar de la reflexión de la palabra. Y digo juntos disfrutar de la reflexión de la palabra porque sé que usted allí en su hogar y por el testimonio de muchos que me han compartido, escriben, comparten, incluso algunos retroalimentan a la hora de estar en el mensaje a través de escribir a nuestra página de Facebook y a nuestra página de YouTube. Están allí retroalimentando y qué lindo se siente cuando alguien dice amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande y se ve la interacción en la palabra del Señor. Los felicito, mis amados, por ese interés que tenemos en la palabra del Señor. Aprendimos desde el mensaje de fin de año del 31 de diciembre el valor de la palabra de Dios para ser felices este año, mis amados. Ese es el énfasis, ¿verdad?, que tenemos, hermanos, desde que terminamos el año, el camino a seguir en cuanto a la palabra del Señor y que podamos estar en esa comunión con el Señor, reconciliados con Él, humillados delante de su presencia, quebrantados delante de Él, como dice la palabra en 2 Crónicas 7:14, que ya lo hemos visto, donde si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice la palabra, y sanaré su tierra. De tal manera, mis amados, que queremos animarle día con día con la palabra a que podamos dar pasos certeros a que este año sea un año de felicidad, de gozo y de alegría en el Señor. No estamos hablando que hablar de felicidad sea excepción de problemas, pruebas, dificultades. Para nada. Estamos hablando que a pesar de las tormentas de la vida, disfrutemos del gozo y de la paz del Señor. Por eso este día vamos a leer la palabra en Mateo 26, 36 al 39. Leámoslo, mis amados. Ahí donde usted está en su hogar, ahí está en la pantalla la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos acá, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos acá y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Quedamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. El tema del mensaje para este día: cómo enfrentar y superar las crisis de la vida. Mire qué lindo, cómo enfrentar y superar las crisis de la vida. Ya hemos aprendido, si vemos atentamente la ley de Jehová, si perseveramos en la ley de Jehová, si no olvidamos la ley del Señor y si ponemos por obra la ley de Jehová, vamos a ver un año feliz, amados. Vamos a ver un año de gozo, de alegría, de éxito en el Señor. Y por eso hablamos de cómo enfrentar y superar las crisis de la vida. Se da cuenta que van a haber crisis, van a haber dificultades en la vida. 2021 no es un año sencillo, no es un año fácil, pero el Señor va a estar con nosotros al igual que estuvo en el 2020. Una de las premisas que a mí me ha ayudado mucho es: el Señor que estuvo conmigo en los momentos más críticos. Y digo más críticos porque cuando comenzó el año pasado acá en El Salvador la pandemia, era un momento difícil porque no sabíamos nada, no sabíamos qué hacer, qué decir, dónde ir. Por lo menos ahora ya los meses pasaron, ya estamos, ¿verdad?, enfrentando situaciones que no son fáciles, pero Dios ha sido bueno en mostrarnos su fidelidad, grandeza y bendición. La última reflexión, si usted se recuerda, que tuvimos fue enfocada en la seguridad de la vida eterna de los hijos de Dios. San Juan 17, se recuerda, ¿verdad? Naturalmente, esa oración de San Juan 17, la mayoría de teólogos comparten y dicen que esa oración intercesora fue la que el Señor hizo en el Getsemaní. Así dicen varios
de los teólogos, y yo comparto esa posición, ¿verdad? Yo comparto esa posición, que en medio de toda la oración que el Señor tuvo, donde pasó un momento difícil, un momento crítico, fue ese momento donde también intercedió por nosotros. Ya lo hemos mencionado, pues, verdad, que los escritores y teólogos lo relacionan, y algunos relacionan Mateo 26:47, 14:43, 22:47 con Juan 18:1, para relacionarlo con el momento en que el Señor fue aprendido por las personas que llegaron ante Él, como que Él era un ladrón y salteador, y el Señor mismo se lo dijo: he estado en las plazas, he andado predicándoles, he andado hablándoles, y acaso, ¿verdad?, no me habéis conocido, y ahora vienen a mí como que yo soy un malhechor con palos y todo. Tremendo cómo se ha de haber sentido el Señor. En todas esas porciones bíblicas que le he mencionado, coincide en que después de orar, el Señor fue llevado ante las autoridades como que era un malhechor. Por lo tanto, hermanos, Getsemaní para nuestro Señor fue un lugar donde peleó una de las grandes batallas de la vida, frente al momento crítico en que viviría el momento ese donde sería llevado al sacrificio. No era fácil. El Señor estaba ahí y sabía lo que se aproximaba, sabía la batalla. Por eso, cómo enfrentar y superar la crisis de la vida. Espero que no tenga crisis, espero que usted no tenga problemas este año, amado, amada. Pero si enfrentamos algún momento crítico en la vida, estos son los consejos que nos da la palabra. Según los versículos 36 al 38 que acabamos de leer, vemos que el Señor estaba atravesando, en primer lugar, un momento crítico. No era fácil. La descripción que se hace del momento que pasaba el Señor hace ver que era crítico. ¿En qué aspecto? Número uno, era un momento de tristeza. Lo dice el versículo 37. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Era crítico. Tristeza, angustia en gran manera. ¿Cuántos de mis amados y amadas que están en casitas tan tristes este día por alguna situación que pasó? ¿Cuántos en casita o ahí en su vehículo o ahí donde usted se encuentra a esta hora está angustiado? Está angustiado, está triste. No se ponga a darle vuelta tanto a las cosas y decir: ¿y cómo es que yo soy hijo de Dios? ¿Y cómo es que me ha llegado esto? No se ponga a cuestionar, no se ponga a tratar de racionalizar. Acuérdese que si el Señor pasó momentos de angustia y de tristeza, lo más seguro es que los vamos a enfrentar nosotros. Por eso el tema del mensaje: cómo enfrentar y superar la crisis de la vida. El Señor estaba pasando un momento crítico. Y no solo eso, era un instante de angustia. La angustia, dice la palabra, que era en gran manera. Óigalo, en gran manera. Tal era la situación que el evangelista la describe hasta la muerte. Si usted lo mira en el versículo 38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo se habrá sentido el Señor cuando Él dice hasta la muerte? Físicamente hablando, lo de seguro Él sentía que se iba a morir ya. Había una guerra espiritual tremenda. Había un momento crítico que el Señor estaba pasando. Sabía que esa noche lo llevarían, ¿verdad?, frente a las autoridades. Sabía Él que esa noche sucedería el dolor en su alma, en su cuerpo, y tanta angustia tremenda que Él enfrentaba. Según el Evangelio de Marcos, el Señor dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos 14:34. En otras palabras, el Señor expresó el momento crítico que estaba atravesando. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía. Eso es lo que dice: y estando en agonía. Tremendísimo, mis amados, la agonía que él estaba enfrentando. La presión física que vivía era tal que el Evangelio de Lucas dice lo siguiente: y era su sudor como grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. Como grandes gotas de sangre. Algunos consideran, y algunos teólogos consideran, que este lenguaje era un lenguaje
parabólico o en parábola, o era un lenguaje comparativo, o era un lenguaje simbólico, pero hay otros que se han atrevido a decir que pudo haber sido literal. La presión a la cual el Señor estaba enfrentándose en aquel momento era tan grande que pudo haber sudado un poquito de sangre, pudo haber sudado. Sus vasitos, ¿verdad?, pudieron haberse roto de la presión en la cual él se encontraba, y atravesó ese momento que no era difícil para él enfrentarlo, que no era fácil para él superarlo, pero qué bueno es que lo pudo superar con la ayuda de su Padre Celestial. Pero pudo haber sido. Los médicos dicen que si una persona está sometida a una presión que va más allá de la fuerza, ¿verdad?, que puede tener la persona en el momento, la misma presión arterial puede romper las venitas, la sangre mezclarse con el sudor, y pudo haber sido como gotas de sangre que se derramaban en aquel momento. El centro de su momento crítico se basaba en el sacrificio, dolor y desprecio que tenía por delante. Si es posible, Padre, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, dijo él. ¿Qué era eso? La copa del sufrimiento, la copa del dolor, la copa del desprecio que enfrentaría. Momento crítico. ¿Qué momento crítico estás atravesando tú, mi amado, mi amada? ¿Estás pasando un momento de tristeza? ¿Estás pasando un momento de dolor? ¿Estás pasando un momento de desprecio? ¿Estás pasando un momento de agonía como el que el Señor atravesó? La gran pregunta es, ¿qué haces? La gran pregunta es, ¿qué haces? La gran incógnita que debes de responderte es, ¿qué hago frente al dolor? ¿Qué hago frente a la angustia? ¿Qué hago frente al desprecio? ¿Qué hago? ¿Dejo de orar? Porque ese es el error más grande que algunos cometemos, de no tener cuidado. Bajamos las armas espirituales. Ese es parecido a la pandemia. Algunos frente a la pandemia lo que han hecho es bajar las armas, descuidarse y verlo como que algo normal estuviera sucediendo, y verlo de esa manera. Y a veces así pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual, de no tener cuidado, uno puede descuidar su vida espiritual. El Señor no descuidó su vida espiritual. El momento que vivía era un momento de sacrificio, de dolor, de desprecio que tenía por delante. Pero ¿qué hizo él? Se fue al Getsemaní a orar, se fue al Getsemaní a clamar, se fue al Getsemaní a buscar la presencia de su Padre Celestial. Un momento crítico que el Señor estaba atravesando. En segundo lugar, vemos una manera efectiva de enfrentar y superar la crisis. Oiga, una manera efectiva de enfrentar y superar la crisis. El versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense acá y velen conmigo. Velad conmigo. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa la expresión velad conmigo? Oren conmigo. Qué lindo es cuando se pide oración. Eso sí, amado, pida oración, pero ore. Porque algunos andan pidiendo oración pero no oran. Algunos andan pidiendo intercesión pero no interceden. Ahí ora por mí, hermano. Allá hacen cadenas de oración por mí, y ellos bien dormidos, y ellos bien galán. No, uno si pide apoyo en oración debe de orar. Si pide apoyo en oración debe de apoyar a los demás en la oración. Él le dice: velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y ¿qué dice? Orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se fue al Getsemaní y entró en la presencia del Señor. Mis hermanos y hermanas, qué lindo es que con los momentos críticos de la vida podamos irnos al Getsemaní. Qué lindo es que en el momento crítico de la vida podamos ir a la presencia del Señor. Quizá tu Getsemaní no sea un bosque, no sea un lugar solitario, no sea un lugar fresco. Quizá tu Getsemaní sea la salita, aunque sea chiquitita y quizá calurosa, sea la salita, ¿verdad? Quizá tu Getsemaní sea el patiecito de tu casa y quizá no haya ningún arbolito ahí, pero te vas a la esquinita. Quizá tu Getsemaní sea el caminar ahí en la oscuridad de la salita, orando y clamando al Señor, que poniéndote en las manos del Señor. Esa es la forma de enfrentar las circunstancias de la vida.
Esa es la forma. El Señor se fue al Getsemaní y entró en la presencia de su Padre Celestial. Un principio elemental para enfrentar ese momento que tú estás atravesando es buscando la presencia linda del Señor. En segundo lugar, hay que buscar apoyo en oración. Qué lindo, nuestra congregación tiene nuestra red de grupos familiares. Sé que no nos estamos reuniendo así presencialmente. Vamos, primero Dios, ¿verdad? Ya estamos dándole ahí el cauce de darle vida, pero tenemos comunicación a nivel supervisional, a nivel de cada líder, a nivel de las personas. Continuamente estamos poniéndonos WhatsApp y mensajes donde oremos por el pastor tal, oremos por el líder tal, oremos por esto, oremos por lo otro, buscando apoyo en oración. No seamos llaneros solitarios en medio de la crisis. Estás pasando un momento de dificultad, no te aísles. Estás pasando un momento de problemas, no te alejes de los demás, no te alejes de tu congregación. Estamos presencialmente, por lo menos, ¿verdad? Con un culto el día domingo por la mañana estamos ahí, ¿verdad? Presencial, pero con la palabra todos los días de la semana por la noche. No hay excusa para que no oigas la palabra. Ay, pastor, pero es que yo no alcancé a llegar a las 7 de la noche. Pero el mensaje lo predicamos a las propias 7 de la noche y ya queda grabado. Mire qué lindo, ya queda grabado para que usted lo oiga. Incluso usted puede oír mensajes de hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Usted puede volver ahí al YouTube o a la página y ver los mensajes. Qué maravilloso, buscar apoyo. En tercer lugar, expresó a su Padre 3 veces cuál era su crisis. Cuéntale al Señor cuál es tu crisis. Cuéntale al Señor cuál es tu problema. Cuéntale al Señor cuál es el problema que estás atravesando. Sacrificio, dolor, desprecio, como el Señor se enfrentaba. ¿Qué habrá sentido el Señor que después de haber sanado a los enfermos la gente viene ahí con piedras? ¿Qué habrá sentido el Señor que después de haber andado haciendo bienes a la gente, ahora vienen con palos, ahora vienen con cadenas, ahora vienen como que Él es un malhechor? Tremendo desprecio. Pero Él, ¿a dónde se está fortaleciendo el Señor? En la oración, en la presencia de su Padre Celestial, con el apoyo de sus amigos los discípulos, que se le durmieron, pero por lo menos estaban ahí dormidos cerca de Él. Por lo menos lo acompañaron, por lo menos no estaba solo, se durmieron. Naturalmente le llegó la prueba también más adelante a Pedro, a Judas y a todos ellos, ¿verdad? Pero no, el Señor dejó de buscar a su Padre Celestial. Expresó a su Padre 3 veces cuál era su problema. En cuarto lugar, se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. Queremos enfrentar y superar las crisis de la vida, sometámonos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pastor, ¿y cómo hago para conocer la voluntad de mi Padre Celestial? Y este libro, pues, mis amados hermanos, y este libro llamado Santa Biblia, y este libro llamado Palabra del Señor, ya lo hemos aprendido, mis amados. ¿Queremos tener un año feliz? ¿Queremos tener un año bienaventurado? ¿Queremos tener un año bendecido? ¿Queremos tener un año respaldado? ¿Queremos tener un año en el cual la bendición del Señor esté con nosotros? Miremos atentamente a la ley de Jehová. No olvidemos lo que dice la ley de Jehová. No nos distraigamos de lo que la palabra del Señor dice. Pongamos por obra la palabra. Veámosla como un espejo en el cual nos vemos cada día. Y este espejo de la palabra nos muestra lo que tenemos que arreglar. Nos muestra lo que tenemos que corregir. Nos muestra lo que tenemos que seguir. Nos da instrucciones en la vida. Amados y amadas, sometámonos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en quinto lugar, fue fortalecido por un ángel. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! ¡Qué lindo! Un ángel vino para fortalecerlo. Lucas 22:43 siempre me ha impactado, porque habla del momento en que el Señor fue fortalecido por un ángel. Bien lindo, ¿verdad? Como, hermanos, nuestro Padre Celestial vio, hermanos, el clamor de su Hijo. Y cuando vio el clamor de su Hijo, la palabra del Señor, y se lo busco porque se lo quiero leer de manera literal. El versículo 43 de Lucas 22 dice de la manera siguiente: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Oh, qué lindo. Vino la fortaleza de su Padre Celestial.
Si es posible, pase de mí esta copa, pues no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Y 3 veces oró de la misma manera. ¿Y qué sucedió? Enfrentando los problemas de la vida, el ángel del Señor vino para fortalecerlo. Amado, amada, tú que estás ahí pasando un momento de tristeza, tú que estás ahí pasando un momento de dolor, tú que estás ahí pasando un momento de desprecio, tú que estás ahí pensando que la vida ya no vale nada, que no sirves para nada, que eres el hazme reír, que ya tú no tienes sentido de vivir, pues tienes sentido de vivir. Cristo te ama, mi amado, Cristo te ama. Él vino por ti, Él peleó por ti, Él batalló por ti, Él se dio por ti. No te des por vencido. Métete en la presencia de tu Padre Celestial, métete en la presencia del Señor, métete en su presencia y verás la fortaleza del Señor en los momentos de crisis. ¿Qué podemos concluir con todo esto, mis amados hermanos y amigos? Quiero motivarles a que frente a la crisis hagamos lo mismo que hizo el Señor. Bueno, hagamos lo mismo que hizo el Señor. Si esto lo hacemos, y óigalo, Él nos fortalecerá, nos animará, nos impulsará a seguir adelante. Con Jesús somos más que vencedores. Búscalo, encuéntralo, síguelo, sírvele, ámale con todo el corazón. Mi amado hermano y hermana, no te apartes del Señor. Que los problemas de la vida solo te acerquen al Señor. Y mi amado amigo y amiga, que la presencia del Señor en ese momento difícil te fortalezca y te bendiga. Nuestro Señor, que nos dio ejemplo de cómo superar las crisis, ahora nos dé el ejemplo para que aquellos que ya conocemos del Señor perseveremos, perseveremos, perseveremos. Y los que todavía no se han atrevido a darle su corazón al Señor, se lo entreguen este mismo día. Y no descuidarte de tu dieta espiritual todos los días. Amado, amada, así como desayunas, almuerzas y cenas todos los días y hasta refrigerios intermedios, ¿qué dices si de esa manera retomamos la dieta espiritual de la palabra del Señor? Como iglesia, la iglesia en las casas llega a tu casa todos los días con palabra. Te servimos mesa a las 7 de la noche. Pastor, pero yo salgo a las 9 a trabajar. Ahí te quedó servida la mesa. Ahí te quedó servida la mesa. Ahí quedó grabada la palabra para que tú retomes el ánimo y te alimentes en la palabra del Señor. Amigo, amiga, entrégale tu corazón al Señor. Mi hermano que te has apartado de los caminos del Señor, reconcíliate con el Señor. Vuélvete a los caminos del Señor. No te vayas a desconectar sin antes hacer esta oración. Dios te bendiga, mi amado, mi amada. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.